un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. La Embajada de Suecia en Chile lanzó esta convocatoria destinada a potenciar el liderazgo femenino en áreas STEM. Las áreas STEM son la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y es muy necesario hoy día justamente fortalecer ese liderazgo. Así que esta es una convocatoria que está dirigida exclusivamente a jóvenes mujeres que tengan entre 16 y 18 años y que demuestren justamente interés por este tipo de disciplinas, y las seleccionadas van a ganar además una experiencia práctica de inmersión en la que van a acompañar o serán acompañadas por CEOs y gerentes comerciales de reconocidas empresas suecas con base en Chile. Realmente una oportunidad súper interesante y la queremos conversar con Claudia González, que es oficial de promoción comercial de la Embajada de Suecia en Chile, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, y tú, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por estar con nosotros para hablar de esto que tiene muchas aristas que podemos abordar, pero primero, ¿por qué la Embajada de Suecia muestra este interés particular por promover liderazgos en STEM y partir justamente ahí, ¿no? En las jóvenes que eventualmente están pensando en seguir por el área STEM? Bueno, yo estoy a cargo en la embajada de llevar la relación con todas las empresas suecas en Chile. Eso incluye a IKEA, pero también incluye a muchas otras empresas que están sobre todo en los rubros de transporte, minería y telecomunicaciones. Volvo, Scania, Sandvik, Epiroc, Ericsson en telecomunicaciones. Y tenemos además de ellas un ecosistema de aproximadamente 150 empresas acá. Trabajamos sobre todo con unas 70-80 y en casi todas tenemos CEOs hombres. Entonces, si bien son empresas que están extremadamente comprometidas con el tema de género, que tienen todos programas muy importantes de conciliación laboral, sobre todo, por ejemplo, hay muchas empresas como ABB que tienen el postnatal parental neutro pagado por la empresa para 3 meses, entonces el papá se puede tomar 3 meses y es pagado por la empresa, lo que hace que estos sean lugares como muy buenos lugares para trabajar. Los desafíos a lo largo de la carrera siguen existiendo y bueno, de 4 años de ver muchas reuniones con hombres, nos propusimos en la embajada empezar a sembrar liderazgo y decir como, bueno, ¿cómo podemos empezar a fomentar esto desde muy temprana edad? Porque también, si hay algo cierto, es que yo creo que rara vez he visto, y esto lo digo ya más de una experiencia personal, lugares donde te motiven a soñar con ser la CEO de una empresa. Como pocas veces yo he visto como, oye, sí, como las niñas también hemos visto, las mujeres pueden ser doctoras, ingenieras, todo, pero no nos imaginamos en ese cargo de liderazgo. Incluso, sobre todo en cargos como políticos, o sea, cada vez hay más. De hecho, la Embajada Británica tiene una actividad que fue gran inspiración, que es como para ser embajadora por un día. Y muchas embajadas alrededor del mundo tienen esa actividad. Pero pocas he visto y hemos visto sobre que inviten a más niñas a involucrarse en el mundo empresarial. Y también porque la verdad es que yo creo que es difícil imaginarse si uno no está ahí. ¿Qué significa ser CEO de una empresa? Como, ¿qué tipo de decisiones tomas? ¿A qué tipo de desafíos te enfrentas? Y un poco la actividad va orientada un poco a eso. Oye, es súper, por un lado, cierto lo que estás diciendo, interesante además la mirada, ¿no? Porque aquí no solamente se está invitando a las niñas a querer soñar con potenciar, digamos, una carrera en el área STEM, sino que a liderar en el área STEM. Hoy día tenemos de sobra cifras que muestran cuál es la brecha. Nuestro país en ese sentido todavía tiene muchos desafíos por delante. ¿Cómo es la realidad en Suecia en este mismo sentido para poder entender también, digamos, el interés que hay de la embajada por potenciar esto acá en Chile? Claro, yo creo que siempre hay que partir de la base de que Suecia es un país distinto o tiene condiciones distintas. Si bien nos parecemos mucho a Chile y tenemos, de hecho, gran parte de la relación tan positiva que comparten Chile y Suecia es porque hay varias similitudes, un país minero también, digamos como polos, estamos en el norte muy cerca del hielo también, entonces hay como esas similitudes, pero claramente hay condiciones habilitantes que son diferentes. Suecia tiene un postnatal parental que no solo para las mujeres, sino para los hombres también, que de hecho se llegan a llamar los coffee
dads, porque son papás que luego ellos toman el postnatal después de la mamá, pero pueden tomar hasta 1 año. Entonces son papás que comparten con sus bebés tomando café, porque en su postnatal, pues eso es lo que hacen. Y comparten experiencias y eso también es como, digamos, una experiencia muy bonita. De hecho, este año el postnatal también se habilitó para tíos y abuelos. Entonces como que el Estado también permite que un tío o un abuelo, o sea, una tía, se haga cargo del cuidado de un menor en este periodo como o hasta 9 años, como tal vez tienes que ir al doctor, muchas cosas que a veces son los desafíos de la conciliación, ¿no? Pero además también hay muchas otras cosas. Culturalmente también es un país que entendió que necesitaba a las mujeres para poder avanzar económicamente, entonces mucho de todas estas condiciones habilitantes van porque necesitamos que el país produzca, digamos, entre todos lo más posible. También hay una cultura muy amplia de innovación. Suecia es un país que pasó de solo hacer minería a producir Volvo, Scania, ABB, Epiroc a Spotify. Entonces, claro, como tenemos un montón de historia en distintas industrias y en la creación de distintas. Y además, Suecia tiene una de las participaciones femeninas más altas en cargos de directorio en Europa, sin tener cuotas de directorio. Y eso también lo que te habla es de que todas estas condiciones habilitantes al final también terminaron abriendo camino para que las mujeres pudieran seguir creciendo y tener esta carrera en el espacio de liderazgo. Entonces, mucho de lo que hacemos y gran parte de lo que también nos enorgullece de nuestras empresas suecas acá en Chile es que esa cultura permea en lo que son las prácticas laborales acá de sostenibilidad, y tenemos muchas empresas que hacen como parte de esto su hábito. Entonces, digamos, es como la historia de Suecia y el cómo traer todas esas cosas ahora. Nuestra jefa adjunta de misión el año pasado, justo estaba ella acá y el esposo estaba de postnatal 1 año. Entonces, y él trabajaba en Google. Y eso, claro, aquí como a veces diríamos, pero ¿cómo es posible? Y en Suecia es posible. Claro, claro. O sea, todo lo que estás diciendo me parece maravilloso. Sí. Claro, pero además hay ciertas similitudes que uno puede mirar y que hoy día son desafíos, de hecho, para Chile, pasar de ser solamente un país que mira la minería, ¿no? A la innovación como algo a fortalecer. Tenemos muchísimas startups, tenemos muchísima innovación y hay mucha innovación hecha por mujeres además, ¿no? Justamente que vienen con la base de la ingeniería, de las tecnologías, de la ciencia. Hoy día esta actividad y esta convocatoria, ¿cómo busca posicionar esos liderazgos femeninos? ¿Cómo busca, digamos, impulsarlos? ¿De qué manera lo hace mirando, claro, estas CEOs de distintas empresas? Sí. Bueno, le hicimos el año pasado, así que igual es como la segunda versión, y justo el año pasado tuvimos 3 chicas que vinieron, de hecho una vino desde Aysén, y esta chica se ganó un premio después, más adelante, porque ella también era parte de otra red de niñas en STEM, y ganó un premio por haber producido un filtro para agua en zonas remotas, y ganó como $1,000 para poder como innovar o ponerle empeño a su emprendimiento. Entonces, no, digamos, es parte de exponerlas a una conversación con CEOs y con liderazgo y con empresas. El año pasado lo que hicimos fue, bueno, al inicio las recibió la embajadora con un desayuno, conversamos un poco de la carrera también de ella, que a pesar de que es como no es STEM, es un mundo más político tal vez, y una carrera diplomática, también hay un montón de desafíos de cómo construir, cómo avanzar. Luego tuvimos un desayuno con 10 CEOs de distintas empresas que compartieron, y yo creo que fue una de las partes más bonitas del día, cada uno y la mayoría hombres, de cómo ellos crecieron en sus propias carreras, como qué tipo de consejos le daban a alguien de 18 años, como hacia dónde ir, qué tipo de trabajos tener, y yo creo que eso es una experiencia valiosísima para cualquier persona. Y después de ahí visitamos una empresa que se llama Sandvik, que produce máquinas para la minería, maquinaria pesada para la minería, perforadoras, excavadoras, etcétera. Pero además Sandvik, al igual que Epiroc, son empresas líderes en el mundo, y las dos son suecas, en maquinaria automatizada y electrificada. Entonces también están llevando la transición del futuro verde. Entonces pudimos ver algunas de esas máquinas. Su CEO, Rodrigo Galgo, nos recibió a explicarles cómo funcionaba la empresa, dónde estaba su oficina, cómo funcionaban, cómo era el taller, las normas de seguridad en una empresa como esa. Y después fuimos a Essity, que es otra empresa que produce todo esto, por ejemplo, higiene femenina, nosotras, también todo lo que es de Torque, élite, papel. Entonces pasamos a la fábrica y se pusieron todos los cascos, todo el equipo de seguridad, y también es ver cómo ya ser CEO de una empresa también es hacer esto, o sea, ver esto, tener estas conversaciones, y yo creo que es como también inspirarlas a que sueñen de, bueno, tal vez esta chica que se ganó su financiamiento para su filtro de agua, ¿qué significa eso traducido a una gran empresa o a una gran innovación?
Oye, es una súper interesante oportunidad la que estamos conversando con Claudia González, oficial de promoción comercial de la Embajada de Suecia en Chile, y obviamente que si hay niñas o jóvenes escuchando quieren saber, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se pueden acercar para participar de esta convocatoria? Bueno, y eso es una de las cosas que en verdad también agradecemos mucho la invitación, porque el año pasado uno de los desafíos lo publicamos nada más en LinkedIn y en Instagram, y la verdad es que no todo el país nos sigue, entonces en verdad agradecemos mucho que este sea un espacio para expandir esta invitación. En nuestro Instagram, la Embajada de Suecia en Chile, están las bases del concurso. Lo que las niñas tienen que hacer es escribir un ensayo de no más de una página que diga, si fueras CEO de una empresa, ¿qué decisión tomarías para hacer la empresa más sostenible? Y más sostenible en el sentido como medioambiental, de social y todo lo que hemos hablado de gobernanza como ESG. Eso lo tienen que mandar a nuestro correo de Ambasada, bueno, están en las bases y hay un formulario que llenar sobre cuántos años tienen, qué colegio está, cuáles son como sus intereses también en temas STEM. ¿Hay algún tema en particular? ¿Es más ciencias, más ingeniería, alguna de las cosas que haya hecho? Y con eso es suficiente. Y nosotros después tenemos un jurado dentro de la embajada que nos ayuda, entre todos leemos los ensayos y ahí elegimos a 3 chicas que es la que nos van a acompañar. Claudia, ¿cómo fue el feedback del año pasado de esta experiencia que tuvieron las niñas? Increíble. O sea, yo creo que para las empresas y para las niñas. Sí, claro. Porque uno de los desafíos también que tienen nuestras empresas es poder atraer talento femenino, porque muchas veces los tienen los cupos, pero no llega la distribución de la oferta de los cupos de las empresas a las personas. Por ejemplo, Epiro y Sandvik tienen muchos cupos para mujeres operarias de máquinas y a veces es difícil llenarlos, retenerlas. Entonces, como que para ellos también es sembrar futuro y para las empresas como que fue una muy buena actividad, pero sobre todo obviamente para las niñas, o sea, ellas estaban alucinando cuando estaban en la empresa de Esitit, como viendo las máquinas de papel y todo este proceso industrial que yo creo que jamás se habían imaginado, como además nos recibieron todas las empresas muy lindo, como con un café, con cositas, como creo que ver todo ese mundo de las empresas son un espacio que puede ser muy de dar la bienvenida y de apertura al joven talento, y de hecho una de las chicas como que dijo algo sobre una de las marcas, como que, yo creo que tal vez, y no han pensado hacerlo así, fue como, mira, nos gustó la idea. Entonces, quién sabe, también la innovación y el marketing, todo eso viene por ahí. Entonces, las chicas en verdad estaban muy, muy, muy felices de haber participado, nos agradecieron mucho y por eso también quisimos hacer un segundo año. Oye, ya, ahí está entonces toda la información. Si quieren participar, si conocen alguna niña joven que quiera participar, acuérdense que esto es entre 16 y 18 años. Busquen toda la información en el Instagram de la Embajada de Suecia. Ahí pueden encontrar las bases del concurso y además el correo donde tienen que mandar el ensayo. En fin, ahí está todo detalladito. Le damos las gracias a Claudia González, oficial de promoción comercial de la Embajada de Suecia en Chile, por esta conversación. Claudia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. A lo largo de este espacio hemos aprendido que muchos de los inventos o aplicaciones han surgido en la historia como respuesta a una necesidad del mundo militar. Y esta es otra de ellas. Hoy tenemos GPS, Sistema de Posicionamiento Global, en autos, aviones o teléfonos. Pero hacia 1973, en plena Guerra Fría, su desarrollo surgió como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Todo era un requerimiento estratégico. Las Fuerzas Armadas necesitaban un sistema de navegación preciso, global, continuo y disponible bajo cualquier condición meteorológica para poder guiar misiles balísticos, posicionar tropas y coordinar submarinos, barcos y aviones. Su invención y total realización demoró unos 20 años, hasta mediados de los 90. Antes, ubicar a alguien, algo, una nave o un barco en el globo, dependía de los satélites y había que esperar horas a que lo registrara uno de ellos. Sus aplicaciones fueron inicialmente militares, pero en 1983 un accidente en que un misil ruso derribó a un avión comercial llevó al entonces presidente Ronald Reagan a entregarlo de manera gratuita a la aviación y navegación civil. Muy en simple, lo que esté conectado al GPS escucha los satélites y calcula dónde estás según el tiempo que tardó en llegar la señal de cada uno. Una gran triangulación. Esa es la idea. Estás escuchando. Esa es la idea. En Cooperativa Podcast. Bien, y estamos listos para nuestra historia de hoy, que yo ya les adelantaba que es tremendamente innovadora. Se trata de Ignacio Lavé, que es un joven coquimbano de 21 años que ganó la Copa de Heladería Jóvenes Talentos 2026 con un helado de ostión. Su propuesta destacó por
técnica, identidad regional y por una historia personal, además, que emocionó al jurado en la final realizada en Santiago. Y queremos conversar con él sobre su innovación también. Ya estamos en contacto con Ignacio Lavé, ganador de la Copa de Heladería Jóvenes Talentos 2026. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros para contarnos esta historia, ¿no?, del helado de ostión, que yo entiendo que tiene mucha relación además con tu historia personal. ¿Cómo se da este recorrido hasta llegar a un sabor tan especial? Bueno, principalmente todo el proceso creativo detrás como del helado, de pensarlo, de planificarlo, de formularlo. Estuve con el chef Mario, que es un profesor mío, que fue mi coach, y él igual fue como súper liberal en el sentido de lo que yo quería hacer, como que él nunca me impuso nada como de ideas de él que quería que yo participara, sino que él solamente dejaba como que fluyera mi idea y como que intentaba como redireccionarme para seguir un buen camino. Y yo lo que quería hacer, yo estaba en ese tiempo, cuando yo recién formulé el helado con el chef Mario, estaba muy rayado con un libro que me había regalado mi papá, que era el libro de la ciencia y el arte del food pairing. Y ahí habla sobre un plato del chef Heston Blumenthal, que usa, es como una combinación extraña que usa ostión, chocolate blanco y caviar. De la competencia de heladería, y yo dije como, esta es como la instancia en que puedo usar esto. Aparte para la Copa de Heladería hablaban mucho del tema de la narrativa y de como la conexión territorial, entonces pensé que podría ser la conexión entre Coquimbo, que es de donde yo vengo, donde está todo el cariño que yo tengo por la cocina, sobre todo por el mar, porque yo siempre he sido una persona que me he criado en el mar y con la comida de mar. Entonces pude hacer esa conexión entre lo que yo estaba estudiando y aparte lo que vendría a ser de dónde yo vengo y cómo yo me he criado. Oye, Ignacio, es muy buena la historia porque se basa en lo que estabas leyendo en este libro, pero pasar del libro a un sabor que efectivamente impacte, que guste y que sea armonioso al paladar, es un desafío bastante más grande. ¿Cómo fue también ese camino para encontrar el sabor perfecto? Oye, tuvimos que hacer el helado varias veces, pero igual bueno, de eso mismo se trata el libro, como habla sobre la teoría y la explicación científica del detrás de por qué los alimentos combinan. Entonces, ahí en ese plato habla sobre el ostión y el chocolate blanco. Yo quería usar esa combinación. Y en un principio, como que yo lo hablé con compañeros, lo hablé con otros profes y me preguntaron como qué quería hacer, porque yo al principio no quería participar en la Copa de Heladería. Y como que más amigos se empezaron a motivar y yo dije ya, así como podría ser una instancia. Y le dije a otra profe para hacer que sea mi coach, y yo le dije, ¿y qué quiere hacer? Y yo le dije, no, profe, quiero hacer un helado de ostión. Y miró así como... Y fui a ver con el profe Mario, con el chef Mario, y me dijo como, así como que la idea está loca, pero es como... es posible. Y ahí empezamos como primero a formular la idea, como porque en la Copa de Heladería piden un helado, una salsa y un topping crocante. Entonces como que a formular la idea de que una totalidad, no solo el helado, sino que fuese el helado, la salsa y el topping, y fuese todo como una totalidad. Y bueno, nos demoramos harto en el primer proceso de formular la idea completa, porque al principio queríamos hacer algo así como totalmente diferente. Queríamos hacer un helado de ostión solo, queríamos hacer una salsa, queríamos hacer como un caramelo del coral del ostión, y como topping crocante teníamos pensado hacer como con unos moldes con forma de concha de ostión, o pensamos hacer como un topping con algas. Pero al final salió el tema como de la idea como de los toppings que se usan al comer el ostión vivo, que es sal, limón y a veces merquén. Y usamos esa idea. Después terminó quedando como un helado de ostión con vainilla, el ganache de chocolate blanco con coral y el crumble de cocho de limón de pica, sal de cahuil y merquén ahumado. Y la primera vez que hicimos el helado,
me acuerdo que ya había pasado el horario laboral del chef Mario y él se había quedado conmigo para ver cómo quedaba el helado y estábamos los dos solos. Teníamos listo el mix, lo pasamos por la mantecadora y estábamos los dos solos en el taller. Y mantecamos el helado así, lo teníamos en el bol y lo probamos así. Y nos miramos, hicimos así. Está bueno, y nos chocamos los 5 así. Y salió bueno, pues, y ahí fue. Esa fue como una carga que nos sacamos de encima, porque yo igual en ese momento tenía muchas cosas encima, como que tenía muchos trabajos, más encima con la pega y más encima con el tema del helado que estaba practicando caleta. Tenía esa carga como que, oye, ¿qué pasa si realmente como que llevo mucho tiempo estudiando y dedicando mi tiempo para esto? ¿Y qué pasa si realmente como que no es una buena idea y no sale bien? Y la primera vez que lo hicimos, estaba muy rico, muy rico. Y eso fue como, me sentí totalmente aliviado. Y fuimos como perfeccionando detalles, porque lo principal de como la base del helado es que la combinación del ostión con el chocolate blanco. Y el ostión con el chocolate blanco, por el mismo libro que me había inspirado a hacer esto, combinan por varios factores que son como moléculas aromáticas que tienen en común. Y esas moléculas aromáticas que tienen en común en el ostión y el chocolate blanco se dan por diferentes factores. Entonces fuimos aumentando ciertos factores en el ostión y ciertos factores en el chocolate blanco para que pudiesen combinar de diferentes maneras. Y así fuimos puliendo el helado a través como de 5 o 6 veces que hicimos el helado. Oye, Ignacio, es interesante porque, claro, está lleno de innovación lo que ustedes hicieron, de una idea que podría haber sonado súper loca, pero funciona en base a mucha información y a mucho estudio. O sea, esta cuestión no es como combinemos cualquier sabor y veamos que funciona, sino que hay efectivamente una investigación. ¿Cuál fue la retroalimentación que recibiste por parte del jurado? Fue bacán. Yo al principio estaba súper nervioso porque el tiempo que pasamos entre que entregamos el helado y el momento en que teníamos que entregárselo a los jueces y responder sus preguntas y recibir el feedback era mucho. Entonces estaba muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Yo personalmente soy una persona súper ansiosa. Entonces yo estaba muy nervioso. Yo menos mal estaba ahí con mi familia, estaba toda mi familia ahí haciéndome barra. Estaba mi papá, estaba mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi hermano estaba en videollamada, que mi hermano está en España, pero estaba ahí en videollamada haciéndome barra, mis primos, estaba mi polola, así que eso igual me calmó un poquito. Y salí adelante y me acuerdo que estaban los 4 jueces y la primera pregunta que me hicieron, me hicieron presentar el helado. Y yo presenté el helado con un poema que me hizo un amigo mío que trabaja en el restaurante donde yo trabajo, que estudia artes, y él me quiso ayudar cuando yo gané la regional. Yo le dije que quería como presentar el helado con un poema, porque cuando gané la regional, como feedback me dieron que podía mejorar la narrativa, porque la narrativa igual era una parte importante de la rúbrica. Claro. Y él me dijo que me podía escribir un poema. Y yo le dije, hermano, eso sería rígido, así como que quedaría clavado. Y me dijo, hermano, tú escríbeme como la idea, los sentimientos, como de qué consta el helado, y todo lo que tú querís como representar con el helado, escríbemelo y yo te voy a escribir un poema con eso. Y me escribió un poema, pero hermoso, hermoso, te lo juro que hermoso. Y presenté el helado con ese poema. Después hablé de mí, hablé de dónde vengo, de la conexión con el helado, con el puerto de Coquimbo. Y después hablé como levemente sobre los detalles técnicos del helado. Y después vinieron las preguntas del jurado, que igual fueron preguntas... Yo fui el segundo en pasar. Y las preguntas que le habían hecho al primero habían sido preguntas como muy técnicas. ¿Ya? Entonces igual estaba asustado en ese sentido. Y me acuerdo que el primer jurado me preguntó como por qué mi helado tenía tanto porcentaje de sólidos, porque uno está acostumbrado como que en la formulación de un helado, una formulación de un helado tiene mucho número, tiene mucho porcentaje, como que uno no puede como llegar y echar ingredientes y que salga un helado, ¿me entiendes? Tiene que haber un porcentaje de grasa, un porcentaje de sólido, un porcentaje de líquido. Si por ejemplo uno va a usar en base a leche, tiene que considerar las proteínas de la leche, las grasas de la leche, todo. Entonces, en lo que uno está acostumbrado en los helados se usa
máximo como un 20-25% de sólido y mi helado tenía como un 52-53% de sólido. Entonces me preguntó por qué tenía ese porcentaje. Y yo le dije que nosotros habíamos formulado el helado desde cero. Nosotros no usamos como calculadora de formulación de helado ni nada. Nosotros formulamos todo el helado a mano con un estándar de porcentaje de cómo nosotros queríamos que fuese el helado en textura. Nosotros queríamos que fuese un helado denso, así como, no que fuese un helado ligero como un helado de fruta, sino que fuese un helado cremoso, muy graso, denso, casi como en comparación de lo que es la textura del ostión, como en comparación a otros mariscos. Después la segunda jurada, ahí yo me puse nervioso porque le pasaron el micrófono para preguntarme, y ella tomó el micrófono y hizo así. Y pasó el micrófono y no me preguntó Para los que nada. están escuchando, levantó un pulgar, Yo me puse muy nervioso. dando un gesto de aprobación. Sí, sí, sí. Y el tercer jurado, ahí se me pasaron los nervios porque estaba probando el helado. Nosotros teníamos la bacha de helado, nosotros presentamos el helado en una bacha de 5 litros y teníamos que sacar de la bacha y servirle en un vasito a cada jurado. Y el tercer jurado estaba probando el helado y lo probaba y lo probaba y lo probaba. Y le pasan el micrófono y lo primero que dice es como, pucha, en verdad no sé qué decirte. Me mataste, o sea, me encantó, no puedo ocultarlo. Y ahí como que se me pasaron todos los nervios. A mí lo que me daba miedo del helado es que yo lo probaba y lo encontraba rico. Y lo probaron mis profes y algunos compañeros lo encontraban rico. Pero mi duda era, ¿le gustará como a alguien que quizá cuando vaya a una heladería no se pediría ese helado? Claro, ¿O claro. le gustará a Esa era alguien la que pregunta. normalmente no le gustan tanto los mariscos o no le gusta tanto el ostión? Ese era mi miedo. Oye, Y Ignacio, así fue, po. tal cual. Así fue. Te lo juro, mucha gente lo probó y no hubo nadie que no le gustó. Me queda solo un minutito de programa, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué consideras que es importante innovar en alimentación, en la comida, en la cocina? ¿Por qué es importante y en tu caso además que incluyes productos que tienen que ver con nuestra propia identidad? Bueno, igual veo la cocina desde un punto de vista igual súper como artístico y político. Y siento que no está bien conformarse con lo que tenemos. Como que no está bien regirse solamente por las cosas que existen, solamente porque la gente del pasado ya lo ha hecho así. Siento que no hay que regirse por esos límites y como regirse solamente por lo que uno cree correcto. Ahí está, muy muy interesante conversación con Ignacio Labé, joven de 21 años de Coquimbo que ganó la Copa de Heladería Jóvenes Talentos 2026 con su innovador helado de ostión y nos ha contado esa historia hoy día en Esa es la Idea. Ignacio, muchas gracias por esta conversación. A ti muchas gracias. Que esté muy bien, chao, chao. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.